a trabajar sobre la doctrina de la iglesia. ¿Estamos listos? Sí, bien. Dios me les bendiga. Entonces vamos a continuar con la serie de membresía de la iglesia local y el tópico que estamos estudiando es la doctrina de la iglesia. Vamos a ayudarnos con la confesión bautista de fe. Miren que gracias, qué bueno que empecemos ya lo que es a nivel de discipulado, la confesión de fe, es muy importante. Yo estoy tomando algunos puntos relacionados con la doctrina de la confesión de fe. El material que traigo, mi hermano, no es de autoría propia. Yo realmente estoy usando los bosquejos que propone el doctor Samuel Waldron, teólogo, con respecto a la confesión de fe. Es bosquejos muy buenos y acertados. Y con un material que nos fue proporcionado por el pastor Castañeda de la iglesia Suba de Colombia, quien además de eso, invitación para ir allá a unas conferencias de cesacionismo bíblico. Pero ya vamos a, eso es aparte, ¿no? Eso es aparte realmente. Sí me gustaría visitar a esos varones de Dios y compartir con ellos un tiempo. Gracias a eso y otras anotaciones propias, mis hermanos. Entonces, hasta ahora hemos visto el papel central y singular de la iglesia. Hemos visto la composición bíblica de una iglesia local, que es lo que tratamos en la vez anterior. Y en esta ocasión vamos a tratar sobre el poder autoritativo de la iglesia local. Dicho de otra forma, la autoridad que tiene la iglesia. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Vamos a pedir primero la dirección del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por su bondad, su misericordia, Señor. Y en este momento pedimos dirección para ser instruidos en su palabra, Señor. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso, porque queremos tener corazones y mentes dispuestos para escuchar su palabra, Señor, y ser edificados como iglesia local. Padre, que pueda explicarlo con claridad, que mis hermanos puedan entenderlo, Señor, también correctamente. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la iglesia recibe una autoridad y ya vamos a trabajar a medida que avancemos con este tema. Y vamos a ver qué dice la confesión bautista de fe con respecto a este tema de la autoridad que recibe la iglesia. Dice así, el capítulo 26 y verso 7. A cada una de estas iglesias así reunidas. A ver, si tomamos el contexto de la confesión de fe, lo que hemos estado viendo, ¿cuáles son estas iglesias? Las iglesias locales, aquellas que tienen una membresía evangélica, una membresía voluntaria y una membresía pactada, ¿no? A esas iglesias que forman un cuerpo local de creyentes, a cada una de estas iglesias así reunidas. Atención con eso, más adelante tal vez hablemos un poquito más. El Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Entonces vamos a tener la confesión como base para este estudio, para este mensaje, mis hermanos. Obviamente, como ya empezamos a ver la introducción de la confesión bautista, recordémonos que la confesión lo que hace es recoger el cuerpo de doctrinas que la iglesia cree. Y hablando de la confesión de fe, es un documento histórico. Ya eso lo expuso el hermano Luis en el inicio del discipulado. Entonces vamos a trabajar en base a esto, pero ya que se está hablando de un poder y una autoridad, bueno, vamos a saber, tenemos que saber, llegar a una conclusión si este poder es legítimo o ilegítimo. Algunas ideas con respecto a esto. La iglesia local goza de un poder o facultad para regir la vida de los creyentes en todo su peregrinar, en todo su caminar cristiano. La iglesia local goza de un poder y una autoridad. La iglesia toma los principios que hay en la escritura, los aplica e implementa a los miembros. Por ejemplo, la iglesia habla de que nosotros debemos de orar como cuerpo. La escritura habla con respecto a eso, está en las cartas de Timoteo, en Hechos, recuerden Hechos 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las
oración. Entonces la Biblia habla de que debemos de orar. Pero, ¿cómo implementamos eso? ¿Cómo lo aplicamos? Es decir, hermanos, debe de haber entonces un momento en que la iglesia se reúna para orar. ¿Sí o no? ¿Qué día va a ser? ¿Qué hora va a ser? ¿Qué tiempo va a ser? Entonces, la iglesia toma los principios que hay en la Escritura y los aplica e implementa. Principios, mandatos. Tenemos el mandato de ir y hacer discípulos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Empezamos por este sector, empezamos más allá, empezamos, qué sé yo, en una localidad más lejana. ¿Cómo empezamos a hacerlo? Amén. La iglesia habla de muchas cosas con respecto, la Escritura, perdón, habla de muchas cosas. Por ejemplo, la adoración, ¿cómo vamos a hacer la adoración? ¿Cómo van a ser los cánticos dentro de una iglesia? Y así, muchas cosas. El día del Señor, el día domingo, por ejemplo. Entonces, la iglesia local goza de ese poder. Debemos admitir, lamentablemente, que los abusos en que la iglesia ha caído cuando se pone como autoridad sobre la vida de las personas ha traído en muchos casos decepción, maltrato y explotación. Sigamos un poquito la historia. Recordemos qué pasó con la iglesia de la época medieval. La iglesia tenía todo poder, o sea, Dios le da un poder, pero había abarcado también otra clase de poder, que es las tierras, el gobierno, si se da cuenta, y hay muchos problemas ahí. Ahora, contemporáneamente, cuando nosotros tal vez hemos salido de alguna iglesia, tal vez por alguna decepción, un maltrato. Hay iglesias donde se explota a los creyentes que desconocen la palabra de Dios y llega un momento en que tal vez uno se confronta con la Escritura y dice, ¿sabes qué? Mi pastor, eso que usted aplica a aquella iglesia no es bíblico. Esa unción de la botella, del zapato y el etcétera, cualquier clase de cosas, eso no va con la palabra de Dios. Entonces ahí comienza a haber obviamente un conflicto. Dice que en la gran mayoría de los casos, por no decir que en todos, no fue por un poder eclesiástico, sino por gente dentro de las iglesias, por líderes particulares que se erigieron autoridad sobre otros creyentes. Esa es la verdad. Muchas veces no es tanto en sí por el poder que tiene la iglesia, sino porque gente que usurpa y se pone como autoridad, líderes que se ponen como autoridad sobre otros creyentes, mandando y haciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Pero es bueno, mis hermanos, que cada uno de ustedes diferencie que pueda haber un uso legítimo del poder que la iglesia ha recibido, ya vamos a hablar sobre esto a medida que avancemos, y un poder también ilegítimo del mismo. Así que es mejor que entendamos bien este principio de autoridad eclesiástica. Si realmente es un poder legítimo o se puede convertir también en un poder ilegítimo. Entonces, esto como introducción, mis hermanos, como les indiqué, vamos a trabajar, vamos a usar juntamente la confesión de fe y vamos a trabajar en ese capítulo que leímos, que es el capítulo 26 y el verso 7, ¿no? ¿Quiénes reciben ese poder? Sus receptores. ¿Dónde está la suficiencia de ese poder? ¿En base a qué? ¿Dónde es el origen? ¿Cuál es el origen de esa autoridad que ha recibido la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es la ejecución regulada de ese poder? No es un poder desmedido, sino que está regulado por la palabra de Dios. Entonces vamos a trabajar en esos aspectos. Primero vamos a trabajar en los receptores definidos. Es decir, ¿quiénes reciben esa autoridad? Dice la confesión, la primera parte, a cada una de las iglesias así reunidas. Entonces vamos a examinar esta parte. El poder eclesial es una prerrogativa de cada una de las iglesias reunidas. Cada una de las iglesias reunidas. La autoridad eclesial, la autoridad de la iglesia, no es propiedad de uno en la iglesia. No es propiedad de una familia dentro de la iglesia. No es propiedad de un grupo de hermanos dentro de la iglesia. De hecho, Dios les ha confiado su autoridad a iglesias locales conformadas, es decir, a sus miembros reconocidos que se juntan para acordar el rumbo a seguir.
Bueno, yo he hablado también que no pertenece la autoridad a un grupo de personas ni a un hombre en común, aunque también ese poder muchas veces está fuera de la iglesia. Tengo un gráfico aquí que nos ayuda tal vez a entender. Hablamos, por ejemplo, de la autoridad que recibe la iglesia. No se trata de que el poder se encuentre en el pastor y el pastor sea el que ejerce ese poder sobre la iglesia. Que el pastor, todo lo que diga el pastor, mi hermano, sea acatado sin que haya un estudio o que haya un análisis de la escritura de parte de los miembros de la iglesia. Pero asimismo también puede haber una junta o una familia que tenga esa autoridad. Hay muchas iglesias que por ignorancia en las escrituras y por desconocer los procesos o los mandatos de la palabra de Dios, bueno, tenemos al cuerpo pastoral. Y en el cuerpo pastoral está el pastor, están los diáconos y están muchas veces los miembros del inicio de la iglesia y tienen autoridad. Y se sienten con una autoridad tal que muchas veces pueden ofender, pueden caer en algún, en dañar la fe de un hermano muchas veces. Pero lo ideal, mis hermanos, es que es realmente Cristo y su palabra la autoridad. Y esa autoridad está delegada a la iglesia local, que está formada por los pastores y los miembros de la iglesia local. Aunque no lo crea, o sea, cuando nosotros revisamos estas verdades decimos, Señor, wow, ahora entiendo qué pasó en mi vida cuando estuve tal vez en otra iglesia, donde era solamente un grupo el que gobernaba y el que disponía todo, y realmente los que hacen muchas veces, muchas veces a nivel de liderazgo, no les conviene que la gente profundice en la palabra de Dios, porque si solamente los pastores enseñaran cómo son calificados, cómo son cualificados, ¿usted se imagina lo que pasaría con los miembros? Si solamente se comenzara a hacer un estudio claro de 1 de Timoteo 3 y Tito, y el pastor se expone a hacer enseñanza a sus miembros, ¿qué cree que usted pasaría? En muchas iglesias locales quedarían expuestos, sus pecados quedarían expuestos y posiblemente la iglesia les demandaría por santidad, por obediencia y por ejemplo. Entonces, la verdad que no es que un pastor esté arriba ejerciendo esa autoridad que, como ya vamos a ver, Cristo la ha delegado a la iglesia, ni una junta, ni una familia. Hace años a nosotros, cuando llegamos a una de las iglesias locales, siempre nos sorprendía que había una familia que eran los que tenían poder y eran los fundadores de la iglesia. Y había una que tenía el cuerpo pastoral. Y en el cuerpo pastoral había tanto hombres como mujeres y el pastor, y todos tenían, lamentablemente tenían estaban dispuestos a gobernar muchas veces. Y nosotros, y uno por ignorancia, no busca si todas esas cosas que determinan sean bíblicas. Entonces, vamos a revisar dos pasajes bíblicos importantes con respecto a esto. Vamos a revisar primero Mateo 18, 17 al 20. Mateo capítulo 18, versículo 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Una pequeña pausa. El contexto de qué está hablando, de la corrección, ¿a quién? A un hermano de la iglesia. Entonces, si no los oyere a ellos, dilo a quién. A la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta ahí, mi hermano. ¿A quién hay que decirle? ¿A la iglesia o hay que decirle al pastor? Presta atención. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, dice el Señor aquí Mateo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dentro de este contexto estamos hablando, ¿no? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Obviamente, mi hermano, la comunión entre hermanos
empieza desde 2 personas en adelante, ¿sí o no? 2 personas en adelante. Porque donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En ningún momento vamos a ver que este pasaje da la autoridad a un solo hombre o a un grupo de personas, sino a quién lo da. A la iglesia. La autoridad de la iglesia es una facultad que Dios otorga a la iglesia local reunida. A la iglesia local reunida, mis hermanos, que se reúne para dar los actos de adoración, para llevar la liturgia, para hacer los mandamientos, la cena, para la instrucción de la palabra. Los asuntos tienen que ver con la reunión y acuerdo de la iglesia local. Por eso que tal vez es un error cuando queremos tener un acuerdo en algo. Por ejemplo, en el caso de lo que está pasando aquí, lo que cita Mateo 18, 17. Si alguien, usted sabe cómo es el proceso, si tu hermano te ofende, habla con él, si te lo ganaste, excelente. Si no, lleva 2 o 3 testigos. Si lo ganaste, perfecto. Si no, se arrepiente, ahí viene. Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Entonces usted se imagina, si la iglesia tiene que trabajar en un asunto de corrección, de disciplina, ¿quién deberían estar ahí reunidos? Reunidos. ¿Quién deberían estar? Los miembros de la iglesia. Y a veces por error, muchas veces se han ventilado temas de disciplina eclesiástica abiertamente, donde hay miembros fieles y asistentes que parecen miembros. Y cuando suceden estos casos de corrección, de disciplina, habrá que diga, yo no recuerdo lo que se ha hecho. Aun cuando se prueba bíblicamente, no me parece lo que se ha hecho. Entonces, si se da cuenta, la iglesia debe estar reunida de acuerdo con estos asuntos. Obviamente hay un caso de corrección, es la iglesia la que participa. Pero ¿quiénes? Los miembros de la iglesia local. Dios respalda el ejercicio de esa autoridad en la iglesia reunida. Él dice en su palabra ahí, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que se atéis en la tierra será desatado en el cielo. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si se da cuenta, la autoridad de la iglesia. Dios respalda la autoridad de la iglesia que se reúne. No es de la autoridad que tiene, de la autoridad o de lo que diga el pastor o un grupo de personas dentro de la iglesia, o por qué también no decirlo, fuera de la iglesia. Porque puede pasar, y yo creo que la experiencia nuestra es más que suficiente. No importa tampoco el tamaño de la iglesia. Los miembros tienen dicha autoridad de parte de Dios. Dice ahí, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 200, pero la iglesia reunida en mi nombre. Entonces, vemos claramente, mi hermano, una autoridad delegada de parte de Dios a la iglesia local. La iglesia reunida. Vamos a ver el otro pasaje que tengo aquí. Primera de Corintios 5, 4 a 5. Usted conoce el pasaje de corrección, disciplina eclesiástica. Dice así la escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros sin mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos claramente aquí, mi hermano, primero hay que notar que la instrucción apostólica es reunirse sobre el fundamento de las enseñanzas apostólicas. Cuando el apóstol Pablo dice mi espíritu, no es que está hablando de que él se está transportando, no, sencillamente en cuanto a lo que él ha enseñado a esta iglesia de los Corintios. Dice las enseñanzas sobre el fundamento de las enseñanzas apostólicas y en el poder de Jesucristo dado a la iglesia, y actuar, en este caso, expulsando al pecador que no se arrepiente. No es el pastor ni un grupo en la iglesia quien toma esa autoridad, sino la iglesia que está reunida sobre el fundamento, las bases de la enseñanza de los apóstoles y en el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Corintios 5, 12 y 13. 5, 12 y 13. Ahí está, dice, el apóstol mismo al final dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis quiénes? Vosotros a los que estáis dentro, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad, ¿a quién le dice? A la iglesia. Quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Sabes qué, mi hermano? Conversaba ayer con un hermano y qué bueno por la forma como está entendiendo algunos la palabra de Dios. Y por eso que yo también tengo que reunirme con algunos de ustedes para ver cómo están sobrellevando este proceso de membresía. Porque él me decía, o sea, pastor, que si hay alguien que está andando incorrectamente, yo tengo la autoridad para amonestar por la palabra de Dios. Si eres miembro de la iglesia local, lo amonestas. ¿Cómo quieren que empieza Mateo diciendo? Si tu hermano peca contra ti. ¿Quién es? ¿El hermano de dónde? De que pertenece a la iglesia local. Entonces, si usted ve algo, no es que usted se calle o se traga todo, no se mete en los asuntos, no me conviene. Eso no es pertenecer a la iglesia local. Porque si usted está viendo una falta reiterada, un pecado reiterado de un hermano, usted como miembro de la iglesia local, usted puede acercarse y amonestar a esa persona. Amonestarlo, efectivamente. No es que va a decirle, ahora le voy a decir al pastor. No, usted lo puede amonestar en el amor del Señor. Si usted considera la autoridad delegada que tiene la iglesia local. Dice, es muy probable que el hombre descrito en 1 Corintios 5, después de un tiempo se arrepintió verdaderamente y abandonó su pecado. 2 Corintios 2, vamos a buscar 6 al 8. Es probable que aquel que fue corregido en 1 Corintios 5, en 2 Corintios 6, sea la misma persona. Y el apóstol les dice a la iglesia, les basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así como la iglesia tiene la autoridad para la corrección, ¿qué les está pidiendo el apóstol aquí? ¿Saben qué, hermanos? Él se ha arrepentido. Iglesia, perdónenle, consuélenlo, restáurenlo. Al tratarse de volver a restaurar a una persona la comunión, la iglesia también debería actuar como un cuerpo. Es muy perjudicial que los ejercicios del poder reposen en la opinión de un solo hombre en su parecer. No, yo no pienso que él debería ser restaurado. Pero si la iglesia reunida determina que aquella persona ha rectificado su falta y está buscando perdón, consolación, ¿qué debe hacer la iglesia reunida? Perdonarle. No, pero yo no estoy de acuerdo con esto, disculpa, pero la iglesia lo ha determinado así. Y ahí están las causas y todo. O si tú tienes, ¿por qué dices lo contrario? Entonces es importante este primer punto. La iglesia tiene una autoridad delegada en ¿quiénes? En sus miembros. ¿Quiénes forman sus miembros? Pastor, pastores, ancianos y los que se congregan como miembros. La autoridad no descansa en un pastor, no descansa en un grupo de personas, descansa en la iglesia reunida, la iglesia que se reúne. A veces erróneamente pensamos que la iglesia se reúne, se puede reunir también en una célula. Esa no es una iglesia reunida. Hay que buscar, y saben que la confesión de fe nos va a ayudar bastante en estos aspectos, porque hay muchas cosas que las hemos tomado de una manera incorrecta en su aplicación cuando los mandatos de Cristo están claramente expuestos.
La iglesia reunida para la adoración, para la oración, para la instrucción de la palabra, para la celebración de los mandatos de la cena y el bautismo cuando sea necesario. Entonces, ese es el primer punto, mi hermano. Recuérdese, por favor, de esta imagen. Téngala clara, por favor. Que tenga conciencia que si usted es miembro de la iglesia local, mi hermano, la autoridad se encuentra ¿en quién? En Cristo y su palabra. Miren que somos a veces tan indoctos, tan llevados o tan sueltos para profundizar en las palabras del Señor, que muchas veces las personas de una iglesia ya ven a alguien ahí predicando y ¿cómo le dicen? Pastor. Y ni siquiera han examinado o han hecho un examen de la vida de ese hombre que está ahí. Pero cuando ustedes son instruidos, ustedes, mis hermanos, también reciben esa autoridad como iglesia reunida, como una iglesia reunida. Bien, vamos ahora. Vamos. Entonces, eso hablando de los receptores. ¿Quiénes son los que reciben eso? Bien, la iglesia reunida. Vamos ahora con el siguiente punto. Su completa suficiencia. Dice la confesión de fe. El Señor conforme a su voluntad declarada en su palabra. Recuerden que estamos guiándonos con el verso 7 del capítulo 26. El Señor conforme a su voluntad declarada en su palabra. La completa suficiencia nos afirma que el Señor Jesucristo es dueño y cabeza de la iglesia. La autoridad de la iglesia no está fundada en el parecer ni del pastor ni de sus miembros. La iglesia no tiene una autoridad absoluta sobre la vida de los cristianos. Su autoridad es derivada o delegada de Cristo y limitada a la palabra de Dios. La iglesia tiene el poder de establecer normas para los creyentes que deben ir en la misma dirección de los mandamientos bíblicos. Así como le decía con respecto a la oración. La Biblia habla que la iglesia reunida debe tener un tiempo de oración. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? ¿Cómo vamos a determinar ese asunto que Dios sí establece en su palabra, que está claramente en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de la iglesia? Tenemos que definir el lugar, tenemos que definir, sería el día, tenemos que definir el horario en que la iglesia va a tener un tiempo de oración. ¿Y dónde sale eso? ¿De dónde viene eso? De la misma suficiencia de la palabra de Dios. Mateo 18, 19 a 20, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces la iglesia tiene el poder de establecer normas para los creyentes. Lamentablemente existen congregaciones que por acuerdo han echado por tierra esto. Por ejemplo, no hay culto de oración, y a veces empieza del liderazgo mismo. Y una de las cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que ir trabajando juntamente con la membresía bíblica, junto con todo lo que en este año Dios nos está mostrando, recuperarlo de una manera bíblica, el liderazgo masculino, el liderazgo de varones. Usted sabe, ¿por qué no poner dentro del cuerpo pastoral mujeres? ¿Por qué no poner coordinadoras en una iglesia? ¿Por qué no permitir que la mujer enseñe la palabra de Dios? Usted va a las cartas de los apóstoles y tiene cualquier cantidad. Primera de Timoteo habla de eso, mis hermanos, claramente quienes deben estar y deben presidir la reunión. Estas congregaciones han echado por tierra cosas como el culto, liderazgo, y han establecido en la iglesia ministerios y procedimientos completamente ajenos a la palabra de Dios. Esta es una autoridad ilegítima desde el momento que se desligó de las Escrituras. Por eso, mis hermanos, como por ahí bien decía nuestro hermano Luis, escuchaba que él en estas últimas 2 semanas ha estado exhortando a otros creyentes para la corrección. Pero si ya no escuchan la corrección, ¿qué más puedo hacer? Estamos limpios. Hemos indicado la corrección, ¿sí o no?
La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, cuando se muestra lo que es bíblico y aún así no lo escuchan, ¿qué más, mi hermano? Pero queda el precedente de mostrar la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan cuando yo les decía esto de lo que vamos a escoger? ¿Lo que es práctico, lo que funciona o lo bíblico? Bueno, muchas iglesias escogen lo que funciona. Muchas iglesias escogen lo que funciona. Entonces, si funciona en una reunión de jóvenes con música adecuada, con luces, como un show, un espectáculo, y si funciona y muchos se convierten, entonces usémoslo. Pero ¿dónde queda la suficiencia de la palabra? ¿Dónde queda lo que el Señor establece en su palabra con respecto a estas cosas? Dios nos guarda también. Se cruza el domingo, cae 25 de diciembre. Entonces, para que los hermanos tengan el tiempo, entonces, bueno, algo práctico, nos reunimos entonces el sábado 24. Yo le pedía perdón al Señor, porque yo creo que por desconocimiento de la palabra, mi hermano, pero hay que trabajar en todas estas cosas. Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Por eso lo animo a que vengan para la reunión de membresía, aquellos que están dentro del proceso también de una membresía formal, para el marzo 3, ¿no? Sábado 3 de marzo. Vamos a tratar algunos asuntos importantes como iglesia reunida. Asimismo, procedimientos completamente ajenos, es una autoridad ilegítima desde el momento que se desligó las escrituras. No quieren escuchar, quieren seguir en su error. Prácticamente de ahí vienen muchos errores tras errores. Que haya liderazgo femenino en una iglesia, pastoras. Uno dice, bueno, pero son pastoras y predican la palabra de Dios, pero muchas veces estas pastoras no se sujetan a los mandamientos, porque si sujetaran a la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Buscar y levantar un liderazgo de varones y retirarse de ese liderazgo. Pero como no se sujetan, todos los procedimientos y procesos que puedan hacer en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza, en cuanto a esto, lo otro, son incorrectos, son ilegítimos, son ilegítimos. Entonces, eso con respecto a su completa suficiencia. ¿Dónde está entonces? En la palabra, en la escritura. Las palabras de Cristo en la escritura. Ahora, hablemos de el origen reiterado. Siguiendo el mismo verso de la confesión de fe, el Señor dice, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. El Señor ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. Con origen reiterado, queremos indicar que el poder que tiene la iglesia no es propio. El poder que tiene la iglesia es un poder derivado o delegado del Señor. El origen de este poder está en Cristo. Mateo 28, 18. Por citar un pasaje de la palabra, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene la autoridad y él delega a la iglesia, le da la autoridad para trabajar, como vemos aquí en la instrucción, en el evangelismo, en la adoración, etc. Recibir de Cristo esta responsabilidad de autoridad nos hace sus representantes oficiales y enviados formales. No debemos tomar en poco tal responsabilidad. Juan 13:20. El Señor dice en su palabra, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nosotros no podemos tomar en poco la autoridad que nos ha sido dada, porque el origen viene ¿de dónde? De Dios mismo. Es decir, que lo que determina en la iglesia local reunida, ¿de quién viene directamente? Es de Dios. Es Dios hablando y dando esa autoridad a la iglesia. Por ejemplo, dice aquí, una persona reconocida oficialmente por una iglesia local como pastor está haciendo un ejercicio de su autoridad delegada. Una persona reconocida oficialmente que ha tenido un proceso de ordenación por la iglesia local está haciendo un ejercicio la iglesia está haciendo un ejercicio de su autoridad que ha recibido.
no es un nombramiento entre hombres, no es algo que sucedió hoy como podría pasar en una organización secular, no es un nombramiento entre los hombres o sencillamente una formalidad social. Hay un grupo de personas que se reúnen, tiene que haber alguien que presida, tiene que haber alguien que dirija. No es algo así tan sencillo, sino una expresión real de la autoridad de Cristo sobre su iglesia y el poder que ella tiene. ¿Saben qué? A medida que usted permita irse empapando de estas verdades, mis hermanos, vamos nosotros a cambiar el concepto que teníamos de iglesia local. Y muchas veces tomamos decisiones, si decidimos ir, no vamos, si nos pasa algo, nos quedamos, no, que estoy cansado, tengo una invitación por acá. Si se da cuenta, tenemos un concepto muy pobre de la iglesia local, pero realmente quien orquesta y quien tiene la autoridad de todo es Dios mismo, que ha delegado esa autoridad a su iglesia local. Cuando se nombra un pastor, no es sencillamente un formalismo social, es Dios mismo hablando por medio de su iglesia en cuanto a lo que está pasando, a lo que ha sucedido en cuanto a que hay un pastor en una iglesia. De igual forma, cuando una persona es disciplinada bíblicamente por la iglesia local, no se puede afirmar que solo es una amonestación de hombres. ¿Sí se da cuenta que eso ha pasado, no? Si ellos han decidido, pobrecito, ellos lo decidieron. Yo no estoy de acuerdo con eso que se ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con que, se haya quitado el culto de jóvenes. O no estoy de acuerdo con que se haya quitado sencillamente cualquier otra cosa que a veces hacíamos por tradición. Tenemos que instruirnos, mis hermanos. Tenemos que instruirnos. Si Dios me ha dado esa responsabilidad de instruirlos, yo tengo esa responsabilidad en que ustedes conozcan la palabra de Dios de tal manera que entiendan que como iglesia local tenemos una autoridad delegada. Entonces no se puede afirmar en un caso de disciplina que es solo una amonestación de hombres, sino que es Dios mismo que expresa su voluntad. Dios mismo expresando su voluntad. Mateo 18:18, ya lo leímos, pero una vez más lo voy a leer. Dice el Señor ahí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Entonces, esto con respecto al origen reiterado que detrás de las decisiones de una iglesia bíblica formalmente reunida con sus miembros, ¿quién es el que está ahí detrás? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces, eso con respecto a su origen reiterado. Hemos visto sus receptores definidos, su completa suficiencia, su origen reiterado. Vamos ahora a ver su propósito específico, tomando el mismo verso de la confesión de fe. Dice ahora: para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido, para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas. Tal vez déjeme poner, no sé si tenga por aquí la confesión. Estoy leyendo por partes y no quiero que pierdan el hilo de todo el pasaje. Déjeme poner 26, aquí estamos, 26:7 estamos, 26:7, dice la parte que estamos trabajando ahorita, para realizar el orden de la oración. Entonces, tomemos todo lo que vamos acá, a cada una de las iglesias reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, está la suficiencia, ha dado todo el poder y autoridad. Él lo ha dado, está su autoridad reiterada, su origen reiterado, en cualquier sentido necesario para realizar, ¿qué cosas? El orden en la adoración. Yo sé que está muy pequeño para algunos, pero bueno. El orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden. Eso es lo que he puesto acá. Para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido. Entonces, vamos a ver nosotros aquí dos cosas muy claras. El orden en la adoración y orden en la disciplina. Todas las cosas que hace la iglesia local prácticamente están reunidas en estos dos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de la instrucción,
¿Para qué recibimos la instrucción de la palabra? Para poder tener una adoración real y clara de quién es nuestro Dios. Si tratamos de hablar de la instrucción, tratamos de hablar de la amonestación que la Escritura hace a los creyentes, estamos hablando de un orden en la disciplina. Vamos a examinar cada uno de estos dos aspectos. Entonces, vamos a empezar primero con el orden en la adoración. Uno de los propósitos de Dios al establecer iglesias locales es establecer centros de adoración verdadera a su nombre. Pero deben hacerlo, mis hermanos, según Él lo ha prescrito. Él mismo en su palabra. Esto no se trata de algo que se nos ocurrió, como esto de reunirnos el sábado para no venir el domingo, sino que dice en su palabra. Que dice su palabra con respecto a las reuniones en las casas, que dice su palabra con respecto a los cánticos. ¿Qué dice? La iglesia debe observar lo que se ha reconocido como el principio regulador de la adoración. Wow, esto de aquí yo personalmente leía y yo me estaba, como que me sirvieron a mí un plato de comida excelente y era que yo lo hacía con qué amor, Dios mío, servirme estos manjares que Dios nos ha permitido instruirnos. Esto de principio de regulador de la adoración. La confesión de fe, para que tengamos una idea, en el capítulo 22, habla sobre esto. ¿Y de qué se trata este principio regulador de la adoración? Él dice así: pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Eso está en la confesión en el capítulo 22. ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos, de otra manera? ¿Cuál es este principio regulador de la adoración? Que Dios mismo establece cómo Él debe ser adorado. Así de sencillo. Aquí no es que a mí se me ocurrió, o a mí me pareció, o me parece que esto debe hacerse de esta manera porque es más práctico. No, es como Dios lo ha establecido. Usted se imagina, yo pienso siempre en la imagen cuando en los tiempos del rey Josías, si no me equivoco, se encuentra el libro de la ley y comienzan a leerlo. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? Se rasgaron las vestiduras y Señor, y comenzaron a hacer rectificaciones cuando estaba perdido. Imagínense, se encontraron el libro de la ley, estaba por ahí perdido. Entonces, si estaba perdido, ¿qué estaban haciendo en ese tiempo sacerdotes, levitas y el pueblo de Dios? ¿Cómo estaban adorando? ¿Cómo lo estaban haciendo? Una adoración incorrecta. Cuando comienzan a leer, wow, Señor. Es como Dios lo ha establecido. Cuando la iglesia local se reúne, no se reúne para agradarse a sí misma, ni para ser espontánea, para ser funcional, pragmática, práctica o creativa, sino para ser obediente a la adoración que Dios mismo Él ha establecido. Y sabiendo esto, mi hermano, ya no tenemos la justificación o la excusa de decir, no lo sabía. No podemos hacer eso. ¿Sí se da cuenta por qué vivimos en un tiempo de gracia? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño? Estaba leyendo ese pasaje porque me estaba empapando de el principio regulador de la adoración. Señor, wow, Padre amado, perdónanos por todos los errores que pudimos haber cometido, pero Dios en su gracia así lo ha hecho. Porque cuando ofrecieron fuego extraño los hijos de Aarón, ¿qué dice la Escritura en Levítico? Que salió fuego de la presencia de Jehová
y los consumió, los mató. Y uno dice, fuego extraño, ¿qué será? ¿Será que vivían mal, que vivían impíamente? Si usted lee el contexto, tengo ese pasaje claro porque lo estuve revisando, mi hermano, y lo estuve escuchando. Dios ya tenía listo todo, sus sacrificios, el tabernáculo, pero aún no había indicado todavía la forma como los sacerdotes debían de ofrecer el incensario. No lo había hecho todavía. Entonces yo creo que los hijos de Aarón se les ocurrió de una manera muy creativa, vamos a hacerlo de esta manera, y lo hicieron a su manera y pasó lo que tenía que pasar. En ese tiempo no había la gracia que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces como iglesia hemos cerrado en muchas cosas? Personalmente yo lo he hecho, mi hermano. Personalmente yo acercarme donde el músico y decirle, a ver músico, cuando vayamos en esta parte de la enseñanza, ustedes o de la predicación, ustedes en esa administración van ustedes a hacer así los instrumentos para que se sienta la presencia. Yo tenía un hermano que se acercó a mí y me dijo, Carlos, ¿qué te pareció el culto? Y recuerdo, porque él mismo me lo dijo, que al final de la adoración, él ya había hablado con los músicos para que en el momento que él terminara su exposición, viniera la música de una manera estrepitosa y comenzara una adoración con danzas, con todo eso. Pero es algo que él ya lo tenía preparado. Y a los ojos de los hombres se vio excelente. Y yo digo, o sea que este bandido ya lo tenía todo preparado. Bueno, yo también hice esas cosas, mi hermano. Yo también quise tratar de agradar a Dios muchas veces y lo peor, como a veces lo digo, Señor tenga misericordia, no solo llevar a otros también a mis buenas creativas. Las reuniones, los famosos encuentros son excelentes y muy creativas, pero ¿son bíblicas? ¿Son bíblicas? Así lo ha prescrito Dios en su palabra, así lo determinó Él. Por eso, mis hermanos, ahora que nosotros tenemos estas verdades, quien les habla y quienes escuchan tienen la responsabilidad de instruirse en la palabra de Dios. Ser fieles. Si usted no viene a los discipulados, si usted no viene a los cultos, entonces usted está obrando de una manera incorrecta. Usted está diciendo a Dios, no, yo no necesito. Yo puedo hacerlo a mi forma. ¿Se recuerda a Caín y Abel? Y uno dice, pero ¿por qué Caín ofreció vegetales? ¿Por qué Abel ofreció un sacrificio? Hebreos habla de eso. Por la fe fue acepto Abel porque ofreció un sacrificio agradable a Dios. Y la palabra, aunque textualmente no decía que eran por sacrificios de animales que se agradaba a Dios, si usted ve antes de Génesis, los 3 primeros capítulos, aunque no está textualmente, el testimonio ya decía eso. Porque el pecado de Adán y Eva, ¿cómo se lo cubrió? Mediante sacrificio, derramamiento de sangre. Y el Señor le dice a Caín, ¿por qué tu semblante se ha puesto de esa manera? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Eso es como que nosotros nos diga el Señor, si ustedes bien hicieres, ¿no serían enaltecidos? Si ustedes hicieran las cosas conforme a mi voluntad, que está revelada, que está ya prescrita en la palabra, ¿no seríamos enaltecidos? Entonces, esto es con respecto al orden de la adoración. Estoy con el tiempo encima. En cuanto a la disciplina eclesiástica, recuerden lo que decía la confesión de fe, ¿no? El orden en orden en la adoración y orden en la disciplina. La disciplina eclesiástica no solo debe verse como el ejercicio correctivo para aquellos creyentes que persisten en pecar, sino también como un ejercicio de instrucción y de exhortación y amonestación regular mediante la palabra de Dios a todos los que han acordado andar en los caminos del Señor. Por ejemplo, aquí no estamos amonestando a alguien porque ha pecado, porque está reiteradamente en un pecado, pero ¿están siendo amonestados por la palabra de Dios? ¿Por lo que están escuchando? ¿Por lo que están recibiendo? ¿Sí o no? Entonces, por eso, la disciplina debe verse desde un ámbito correctivo y desde el lado también de la instrucción regular, la exhortación, la amonestación. De manera que en un sentido amplio,
todos los creyentes, todos, nos hallamos bajo la disciplina instructiva del Señor. Yo leía a mi hermano y decía, wow, Señor, perdóname, Padre. Dios me estaba amonestando, Dios me estaba corrigiendo, me estaba instruyendo. Es un verdad, y con respecto a esto, es un verdadero yugo sobre nuestros hombros. Mantenernos de esa manera es un yugo sobre nuestros hombros, pero es un privilegio llevarlo. Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es decir, estas cosas nos amonestan, pero no es un yugo pesado que podemos tener por los mandamientos de los hombres, las tradiciones. No, estamos siendo amonestados por su palabra, pero es un yugo que nos llena de gozo. Es un yugo que es un privilegio llevarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de las cosas así como los privilegios que tenemos para la limpieza, para el orden en el culto, alguien dice, oh, ya, eso todavía viviendo bajo mandamientos de hombres. Pero si no dice, no, Señor, es un privilegio para mí hacerlo. Es diferente. En otro sentido, la disciplina debe ser usada en la iglesia para la reprensión de aquellos pecados persistentes, aquellos que atraen grave censura a la iglesia, aquellas transgresiones a la voluntad de Dios que no son confesadas ni corregidas. El apóstol Pablo al final dice, versículo 13, en 1 Corintios 5, 13, dice el apóstol, porque a los que están afuera Dios los juzgará, quitad a ese perverso de entre vosotros. Ahí hay un caso de una disciplina, obviamente, mis hermanos, donde tiene que ser corregida, tiene que ser, y obviamente quienes participan es toda la iglesia reunida, toda la iglesia local. Entonces, dos cosas con respecto a su propósito específico: orden en la adoración y orden en la disciplina. Y finalmente, mis hermanos, su ejecución regulada. La confesión de fe dice al final, para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Bien, la Biblia establece de forma general la manera en que este poder debe ser observado o llevado a cabo. El poder eclesiástico, el poder de la iglesia, no debe superar los límites de la Escritura. Por ejemplo, una iglesia jamás puede disciplinar físicamente a un individuo. En la charla del pastor que escuchaba, él daba ese testimonio de iglesias donde los meten a disciplina física. No puede la iglesia confiscarle sus bienes, no tiene la potestad de ejecutar penas civiles o etcétera. ¿Sí se da cuenta? Entonces, la Escritura regula eso, establece las normas, los límites, y la iglesia no puede superar los límites. Nosotros vivimos un caso, la experiencia habla con respecto a eso, cuando hay un poder por encima de la iglesia local. La iglesia debe ejecutar la disciplina buscando el bien del ofensor. Miren en qué se orienta. Buscando el bien del ofensor. También santificar la iglesia. Santificar la iglesia. Tapar la boca de los incrédulos y glorificar a Dios mediante los lineamientos de la palabra. El caso de 1 Corintios 6 es claro para esto. Usted sabe, dice, hay problemas entre hermanos, están discutiendo por un asunto y el apóstol les dice, os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y luego más dice abajo, versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que no son de menor estima en la iglesia? Versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano pleitea con el hermano en juicio civil, y lo hace ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta grave entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Sí se da cuenta?
Mira, ahí está lo que estamos hablando. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no hay el perdón? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Entonces, asuntos como estos, ventilándose públicamente, y muchas veces la iglesia queda mal ante los ojos de los incrédulos. Entonces, si uno es consciente de eso, si uno ama la obra de Dios, sufrís el agravio. ¿Sabes qué? Deja nomás, no te preocupes. No. Voy a quitar esa demanda que te puse. Deja nomás, no. El nombre de Cristo tiene que ser glorificado. Voy a hacerlo de esta manera. Es algo que el apóstol Pablo indica. Tal vez alguno por ahí se encuentre con esa, está entre la espada y la pared. ¿Qué hago ante esto, ante una demanda? ¿Qué debo de hacer? Pero si se compromete la fe de los hermanos, se compromete el buen nombre de la iglesia, queda expuesto ante los incrédulos, no se glorifica a Dios. El apóstol muchas veces dice, sufran el agravio, sufran. Dentro de casa hacemos la corrección necesaria. Como iglesia reunida tenemos la autoridad delegada de parte de Dios para hacerlo. Amén, mis hermanos. Entonces esto, lo que hemos visto con respecto a la autoridad que ha recibido la iglesia local. Oremos.